Para entender la astrología hay que comprender la energía de los planetas. Muchas veces las personas me preguntan, se confunden, básicamente porque leen en los manuales y hay que interiorizar el conocimiento de una manera práctica, observarlo en la realidad. ¿Cómo observamos en la realidad la energía de Saturno, la energía de Urano, la de Júpiter, la de la Luna? Eso es lo que hace que la persona pueda comprender y de esa forma llegar al conocimiento. Por ejemplo, Saturno tiene que ver con la estructura, es la realidad. De hecho, por eso es muchas veces la carga, ya que la persona se propone una meta, tiene que tener una rutina de vida, tal vez quiere hacer una carrera, tiene que esperar 5 años hasta terminar esa carrera universitaria o en algún trabajo, ir ascendiendo poco a poco gracias al esfuerzo constante y sostenido. De ahí que Saturno sea el planeta lento. Las cosas se van dando lentamente como la propia realidad. La realidad es saturnina. Pero la realidad se puede modificar muchas veces de una manera abrupta. La persona puede estar estudiando una carrera o trabajando, queriendo lograr un importante objetivo en la vida. Repentinamente puede ganar la lotería, tener un golpe de buena fortuna, de buena suerte. Ese cambio de la realidad abrupto tiene que ver con Urano. En este caso, Urano y la buena fortuna tiene que ver con Júpiter. Júpiter es la abundancia, la expansión, la buena suerte. Y Urano tiene que ver con esos cambios repentinos y abruptos y modifica completamente la realidad. Entonces la persona estaba en una situación y después de ese golpe uraniano, estamos hablando de algún tránsito, su realidad se modificó completamente. Los tránsitos de los planetas, cómo van afectando. En la carta natal se observa dónde está Urano, dónde está Plutón, dónde está Saturno, de qué forma la persona va a vivenciar esa realidad. Un ascendente Capricornio se va a activar mucho más lo saturnino, que es Saturno el regente de Capricornio, de ahí que sea una vida sacrificada, de mucho esfuerzo, y donde la persona va logrando sus objetivos gracias a esa constante lucha. La rutina tiene que ver con Saturno, lo que quiebra la estructura tiene que ver con Urano. Muchas veces las personas preguntan por Plutón, no entienden lo de los grandes cambios internos. Urano es los grandes cambios que se dan de una manera externa. Ganar la lotería es algo externo, es un cambio que se da de afuera hacia adentro. También hay cambios que se dan de adentro hacia afuera, tienen que ver con Plutón, que de hecho es más profundo, Plutón, aunque muchas veces no tan comprendido. Por ejemplo, una persona que quiere cambiar de sexualidad, que no está conforme con su propia sexualidad, ese sería un cambio interno plutoniano. La persona era una persona, pasa a ser otra, no se siente cómoda, no se siente conforme, necesita modificar algo interno, que puede ser con la sexualidad o con cualquier otro ámbito. Una persona que está disconforme con lo que es en esencia necesita modificar. Esa modificación completa y absoluta que lo modifica es Plutón. Plutón tiene que ver con esos grandes cambios internos que está relacionado también con Escorpio. Entonces ahí vamos observando. Saturno en la rutina, Urano tiene que ver con los cambios abruptos externos, Plutón con los cambios internos que se dan de una manera que modifican completamente a la persona. Después el humor tiene que ver con la luna. La persona puede tenerlo todo. Hay personas que tienen un buen Júpiter, que es la abundancia, la expansión, la buena fortuna. También Venus, que tiene que ver con el amor, con las conquistas, con la sensualidad, con la forma como nos conectamos con el placer. La luna tiene que ver con los estados de ánimo, con el humor, con nuestras necesidades orgánicas. Cuando nos levantamos, estamos siempre influenciados por esa luna. Una mala luna puede arruinar una carta natal. La persona puede tenerlo todo, pero tiene un humor inestable o es muy irritable. O los estados de ánimo fluctuantes que no lo favorecen en su realidad cotidiana. Eso tiene que ver con la luna. También en la fertilidad, la madre, la patria, los hijos, etc. Pero básicamente estamos analizando la parte psicológica para comprender qué es la luna. La luna en el día a día, en lo cotidiano, tiene que ver con nuestro humor. Con respecto al sol es el ego. Una persona necesita del ego, necesita afirmarse o autoafirmarse para lograr algún objetivo. Tiene que ver con esa voluntad, con ese empuje, que también está acompañado
por Marte. Marte es la energía, la agresividad, el espíritu de lucha. Si el Sol está muy fuerte en la carta y el ego está muy potenciado, también puede ser perjudicial. Un Sol en la casa 1 que está muy fuerte, recibiendo determinados aspectos, no solamente en la casa 1, puede convertir a la persona repelente, narcisista, muy creída y que las demás no soportan. No soportás el Sol. De ahí las compatibilidades que se hacen Sol a Sol. No te sentís cómodo con esa energía solar de la otra persona. Hay que ver si no hay una proyección propia también. Pero no vamos a analizar tan en profundidad. Básicamente el Sol es el ego, es esa voluntad que obviamente favorece si está fuerte, si está positivo, donde la persona tiene el empuje necesario para su lucha, en función de los objetivos de su crecimiento. Siempre hay una necesidad de crecer. El crecimiento en sí tiene que ver con Júpiter, que es esa expansión, y Marte es esa energía, esa lucha, ese espíritu aguerrido que le permite ir por sus logros. Generalmente antes a Marte se lo relacionaba solamente con el sexo masculino y a Venus con el sexo femenino. Hoy en día la energía marciana también está en las mujeres, que ya son independientes, que buscan sus propios objetivos personales o profesionales, y Venus también con los hombres, que tienen esa capacidad de seducción o también conectarse con el placer y la sensualidad. De todas formas, siguen habiendo planetas masculinos, planetas femeninos. Marte es ese espíritu aguerrido, Venus tiene que ver con el amor, con la sensualidad, con la conquista, cómo nos manejamos en función de la propia reproducción, de la propia conquista. Es esa flor con el polen, de hecho son los perfumes, los cosméticos, etc. Marte sería la abeja que va y se posa sobre la flor. De ahí que Venus y Marte sean los planetas eróticos. Con respecto a Neptuno, que es otro planeta poco comprendido muchas veces, es la imaginación, la fantasía, el ensueño, la inspiración. Favorece sobre todo a los artistas, a las personas que se conectan con ese mundo de los sueños, con una energía sutil que va más allá de este mundo. Muchas veces para las personas que creen, para las personas que no creen, de todas formas el hombre está dotado de esa capacidad de conectarse con una imaginación o con una inspiración. Así que la musa inspiradora tiene que ver con Neptuno. Es el más allá que llega a través de los sueños, dando la capacidad de conectarnos con un mundo mucho más sutil. Mercurio tiene que ver con la mente, con la comunicación, con la palabra, es el movimiento, el constante movimiento, la búsqueda de la información que descartamos. Leer un diario y descartamos la gran mayoría y queda solamente parte, lo que nos sirve. Esa información cotidiana con la cual nos manejamos. ¿De qué forma nos comunicamos? También el entorno cercano, los vecinos, los hermanos, lo cotidiano. Un trayecto corto, por ejemplo, de la casa al trabajo, tiene que ver con Mercurio. Mercurio rige los viajes cortos, Júpiter los viajes largos, el extranjero. La mente superior, cuando uno profundiza, quiere llegar a algún objetivo más elevado, tiene que ver con Júpiter. Júpiter es el conocimiento superior. Pero básicamente siempre estamos más influenciados por el conocimiento cotidiano, con la información relacionada con Mercurio, que es leer un diario, un periódico, estar conectados con la información del aquí y el ahora, que nos sirve para poder desenvolvernos. Así que básicamente tenemos que observar y después hacemos el análisis a través de los aspectos que van recibiendo los planetas entre sí. Si vemos a Mercurio, que es la mente, formando un aspecto con el Sol, que es un aspecto muy común, la persona va a ser inquieta, curiosa, su propia voluntad en función del movimiento, un aspecto de Mercurio a Júpiter buscando el conocimiento superior, también interesándose por el extranjero, por otras culturas, por los idiomas, ya que Júpiter rige esas áreas de vida. Cada planeta rige muchas áreas de vida, hay que buscar esa información y hacer la analogía entre un planeta y otro cuando están afectados en la carta natal. Entonces, si observas que tenés un aspecto de determinado planeta con otro planeta, ahí es la forma para descubrir el significado. Obviamente en los manuales aparece una síntesis, pero lo importante es comprender, uno, la energía de los planetas para poder
llegar a esa comprensión más profunda y además no necesitar de ningún manual.